Señoras y señores, permítanme saludarles. Bienvenidos a una nueva cita a nuestro ciclo de entrevistas Avenews Expertos. Mi nombre es José Luis Valls, soy veterinario y director técnico de la revista Avenews España. Queremos agradecer y dar las gracias a todos los profesionales que siguen nuestro trabajo por las distintas redes sociales y hoy aprovechar para hablar de un tema muy importante como es el control de la sanidad avícola, que es imprescindible apoyarnos en el trabajo de laboratorios que nos ayuden en el diagnóstico en las enfermedades de campo. Y además que nos informen de la situación sanitaria de nuestra zona o del país. Y además estos laboratorios hacen un trabajo de investigación para ayudar a conocer mejor a los patógenos y a las enfermedades que producen. Hoy estamos seguros que nuestra invitada nos va a ayudar a aclarar cómo trabaja para ello un gran laboratorio y además un centro de sanidad animal y de investigación. Nuestra invitada de hoy es Sandra Sevilla Navarro. Sandra se graduó en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Realizó su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia con la calificación de cum laude y obteniendo el premio extraordinario de doctorado por la misma universidad. Durante el periodo predoctoral realizó estancias internacionales en 2 centros de investigación, en el INRA, en Tours, en Francia, y en la Universidad de Loughborough, en Reino Unido. En la actualidad, ella es la responsable en investigación y desarrollo en el Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana, que todos conocemos por CECAP, donde desarrolla acuerdos de investigación con el sector agroalimentario centrados en estrategias de control y vigilancia de resistencias antimicrobianas. Su principal línea de trabajo es la evaluación y desarrollo de bacteriófagos como herramienta alternativa para el control de Salmonella y Escherichia coli en el sector avícola. En esta línea es la investigadora principal de un proyecto emergente cuyo objetivo es la aplicación de bacteriófagos para el control de Salmonella en incubadora y responsable de la parte científica técnica del proyecto europeo FagoVet, el cual se centra en el desarrollo y registro de un producto basado en bacteriófagos para el control de Salmonella y Escherichia coli a nivel de campo. Entre otros proyectos, ella también actúa como investigadora en el NetPoolSafe y en Better, que son unos proyectos destinados a desarrollar una red internacional de técnicas de bioseguridad para controlar la transmisión de patógenos y reducir el uso de antibióticos. Sandra, además, tiene una larga trayectoria de artículos científicos publicados, artículos de divulgación, contratos de colaboración con empresas, contribuciones a congresos nacionales e internacionales y ponencias en cursos y seminarios. Y además es profesora asociada de microbiología y enfermedades infecciosas de avicultura en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ella es además residente del European College of Poultry Veterinary Science y yo creo que es para nosotros un honor contar con toda una profesional del más alto nivel científico que tenemos en España. Gracias, Sandra, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, José Luis, por la invitación y por dar la oportunidad, ¿no?, de mostrar qué es lo que hacemos en CECAP, que estamos trabajando actualmente y cuáles, ¿no?, son los enfoques para poder controlar patógenos, ¿no?, como Salmonella o actualmente influenza, que es lo que estamos realizando. De acuerdo, vamos a empezar un poco mis preguntas y nuestra conversación.
Y bueno, repetir que el CECAV es el Centro de Calidad Avícola de la Comunidad Valenciana, pero realmente, ¿qué es y quién lo forma? Pues a ver, CECA es un centro de referencia del sector avícola que, pues principalmente gracias al impulso de la Federación Avícola Valenciana y en colaboración con pues, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, conseguimos pues dar o cumplir con las necesidades del sector avícola. CECAP es una asociación sin ánimo de lucro donde integra pues, todos los eslabones de la cadena de producción. Vamos desde lo que afecta a las fábricas de piensos y llegamos hasta matadero, pasando por supuesto, todas las producciones en granja. Para conocer un poco cómo funcionamos o quién o cómo está formado CECAP, es importante saber que CECAP está formado por una junta directiva que está formada por 8 miembros. 8 miembros que van a ser representantes del sector avícola, que están compuestos, pues, 2 miembros del sector avícola de carne, 2 del sector avícola de puesta, 2 de la Asociación de Mataderos y 2 de las fábricas de pienso. Y, por supuesto, también está formado pues, por un director gerente, que es Pablo Catalá. Entonces, para saber cuáles son actualmente, ¿no?, los problemas o las necesidades del sector, además también tenemos un comité técnico que está principalmente formado pues, por veterinarios y técnicos de todas las empresas que están asociadas al CECAP. De acuerdo. Vaya. ¿Cuáles son las actividades del CECAP? A ver, pues en CECAP realizamos, pues para hacer las actividades tenemos varios departamentos o áreas. Podemos dividirlos principalmente en 3, que sería el área de sanidad animal, el área de alimentación animal y el área de seguridad alimentaria. Entonces, dentro de esas áreas dividiríamos departamentos, pues dependiendo de las necesidades. Entonces, dentro, por ejemplo, del área de sanidad animal, tenemos un departamento de microbiología, donde pues, principalmente realizamos todas las analíticas de monitorización de salmonela que recogen los programas nacionales. Dentro del área de serología, pues, realizamos todas las determinaciones para poder pues, estudiar líneas bases de vacunación e incluso realizar diagnósticos de enfermedades. Tenemos un departamento de biología molecular, donde realizamos tanto PCR convencional como real-time para también detección de patógenos de influenza, Newcastle, micoplasma, etc. Un departamento de anatomía patológica y necropsias, el cual pues, también realizamos un diagnóstico cuando hay algún caso clínico en alguna explotación, y un departamento de parasitología. Estos serían todos los departamentos que estarían dentro del área de sanidad animal. Luego, si nos metemos en el área de alimentación animal, además incluiríamos un departamento que es el de química, que es el que se va a encargar pues, de realizar todas las analíticas de piensos y materias primas pues, para garantizar, ¿no?, que los alimentos que toman nuestros animales están dentro de unos estándares de seguridad. Y luego ya finalmente tendríamos el área de seguridad alimentaria, que además de los departamentos pues, de microbiología para, por ejemplo, realizar estudios de vida útil, está también el departamento de parasitología, donde está la unidad analítica de mataderos de porcino, que sería que nosotros principalmente trabajamos con aves, pero es verdad que tenemos este área analítica, de acuerdo, donde realizamos los análisis oficiales de diagnóstico de control de triquina de mataderos de porcino de la Comunidad Valenciana. Ajá, de acuerdo. Vale. Y oye, con todas estas actividades, me imagino que seréis una plantilla muy numerosa. Sí, actualmente somos unas 22 personas en plantilla. Para realizar todo esto tenemos que ser un equipo multidisciplinar, ¿no? No todos podemos estar en la misma línea, entonces al final estamos formados por un equipo, somos multidisciplinares, bueno, todos muy profesionales, somos una plantilla, somos doctores, hay licenciados superiores, técnicos de laboratorio y por supuesto personal de administración, ¿no?, que hace que pues todo se Todo ejecute. funcione. Exacto, sí, que al final es un personal para mí esencial.
La burocracia es la burocracia y hay que... Totalmente. ¿no? Es así. Una cosa, Sandra, has comentado que también ayudabais en la parte de cerdos, etcétera, Sí. y trabajáis en la Comunidad Valenciana. ¿Trabajáis también con otras comunidades? En avicultura, sí, en avicultura trabajamos, o sea, con aproximadamente el 30% de la producción avícola española y el 100% de la comunitaria de aquí de la Comunidad Valenciana. En el caso de porcino, se trata de una red de análisis solo de mataderos de la Comunidad Valenciana. Vale. ¿Y tenéis previsto llegar a algún acuerdo con otras comunidades para darles el servicio, como ocurre, por ejemplo, Cataluña y Aragón? En cuanto a triquina, No, en cuanto a patología avícola, control de enfermedades, etcétera, sí, a ver, ¿o estáis solo en Valencia, no, Comunidad no, no, Valenciana? no. O sea, dentro de España trabajamos con un 30%. Es Vale, decir, vale, tenemos nuestro 100% de la Comunidad Valenciana y luego es verdad que trabajamos con el 30% de la producción en España. Entonces, trabajamos con diferentes comunidades también. vale, vale, perfecto. Eso era un poco lo que yo quería que Sí, quedara perdón. claro que también Exacto, dabais sí. Tenemos servicio al resto de comunidades. una Vale, gran representación también española. perfecto. Como responsable de departamento de proyectos, ¿en qué proyectos estás ahora trabajando? Pues nosotros en CECAP tenemos dos vías de financiación. Una, digamos que es una financiación pública, ¿de acuerdo? Que actualmente ahí estamos colaborando en 4 proyectos. 3 son europeos y uno es una convocatoria regional de aquí de la Comunidad Valenciana. Y luego también tenemos financiación privada, que son pues convenios o pruebas que realizamos con empresas del sector. De acuerdo. Entonces, dentro de estos proyectos son los que hemos comentado. Estamos trabajando en 2 que están enfocados hacia la línea de alternativas, como son los bacteriófagos, que sería el proyecto de Fagovet y el proyecto que vamos a empezar ahora en incubadora. Y luego, dentro de bioseguridad, tenemos NetPulSafe, que es un proyecto dentro de una convocatoria H2020. Y luego este proyecto Better, que también es para, digamos, medidas de bioseguridad a nivel europeo, que estaría dentro de una convocatoria COST, que también es europeo. De acuerdo. Es decir, que estáis, además del día a Entretenidos. día, estáis metidos en una gran cantidad de proyectos, lo cual me alegro y os felicito, porque es Gracias. realmente importante. Bien, bueno, vamos a ir entrando en algún tema específico. Vosotros, como has dicho, sois laboratorio de referencia en el sector avícola en relación a salmonela. ¿Sí? Y con los datos que manejáis, ¿cómo veis los datos vosotros ahora mismo de aislamiento en España de salmonela y qué serotipos son los que más estáis aislando? Sí, pues a ver, en España seguimos cumpliendo con los límites comunitarios. Es decir, actualmente en España prácticamente el 99% de las granjas de reproductoras de pollos y de pavos están libres, exentas de los serotipos zoonóticos controlados, ¿de acuerdo? Y en el caso de gallinas ponedoras prácticamente el 98%. Si vamos al detalle de los serotipos y vemos los datos que se reportan en España, prácticamente el porcentaje de serotipos que se detectan no son los serotipos que están dentro de los programas nacionales, sino que son otros serotipos que serían serotipos categorizados como transitorios, que los aislamos de vez en cuando, pero que no están residiendo o no son residentes de nuestras granjas. De acuerdo. Entonces, yo creo que sí que es importante pues recalcar que, aunque sí que es cierto si vamos a EFSA y vemos los casos de toxinfecciones en personas, principalmente estas zoonosis o estos casos de toxinfección sí que están causados pues, por serotipos como enteritis, tifimurium o incluso derby, si miramos un poquito el porcino, estos serotipos no se corresponden con los más prevalentes que tenemos ahora mismo en nuestras granjas. Correcto. Oye, ¿y estos serotipos van variando con el tiempo? Sí, a ver, a la hora de ver un poco si tenemos un serotipo que es emergente y que parece que se va a quedar en nuestras granjas o es algo aleatorio que hemos aislado, creo que es importante conocer 2 conceptos cuando hablamos de serotipos, que son
serotipos transitorios, que pues son serotipos pues que se aíslan ocasionalmente, que no están causando o que no están teniendo una gran colonización en nuestras granjas, que si aplicamos una limpieza y desinfección los podemos eliminar, o ya lo que serían serotipos residentes, que sería un ejemplo Salmonella infantis, que es un serotipo que cada vez es más prevalente, que es capaz de sobrevivir a los procesos de limpieza y desinfección, que además tiene una problemática que es que tienen un megaplásmido, que es el PESI, que este megaplásmido le confiere altas resistencias a los antibióticos y lo que es más importante, que este megaplásmido puede transmitir estas resistencias al resto de microbiota y entonces en el caso de infantis yo sí que diría que es un serotipo pues, que ahora mismo es muy prevalente, sobre todo en pollo de engorde, y que pues sí que estaría, ¿no?, dentro de estos serotipos que en 2007 se establecieron para su control en broilers. ¿Piensas que puede en un futuro cambiar las salmonelas zoonósicas? A ver, yo entiendo que al final estos programas nacionales y sobre todo Europa lo que va a exigir es lo que vaya causando más problemas. Por lo tanto, yo entiendo que estos programas sí que se van a ir adaptando o las exigencias de la Unión Europea sí que se van a ir adaptando a los problemas que vamos encontrando en campo. De acuerdo. Lo que sí parece, por lo que me comentas, es decir, que los deberes yo creo que se están haciendo en el sector Totalmente. avícola, ¿no? Y la prevalencia pues está disminuyendo, se mantiene a unos niveles muy bajos. Sí. Vale, perfecto. Con los niveles que ahora tenemos, ¿qué medidas aconsejarías para pues, mantener o seguir disminuyendo esta prevalencia? A ver, yo creo que debemos seguir recordando y aplicando las medidas que tenemos actualmente, es decir, la vacunación, limpieza y desinfección, buenas prácticas, monitorización de lotes, porque al final son medidas que hemos establecido y que han demostrado que hemos sido capaces, ¿no?, de estar en los límites comunitarios e incluso por debajo. Es decir, y durante muchos años, que no es que esto haya sido un año, sino que desde que se implantaron 2007 hasta ahora el 2022 son muchos años en los que España sigue estando muy por debajo de los límites. Ahora, es verdad que pues, siguen habiendo casos de toxinfecciones, entonces digamos que nos es muy complicado mejorar, ¿no?, aún más estas cifras. Entonces, hay otras alternativas, ¿no?, pues como medidas complementarias, prebióticos o probióticos, que lo que crean pues, es una competencia bacteriana de bacterias buenas frente a bacterias malas y pueden ayudar a que pues, Salmonella no prolifere tan fácilmente. Otras medidas implantadas, como serían los sistemas de despoblaciones, pues cuando tenemos lotes positivos a Salmonella, realizar una despoblación para mitigar su diseminación. O ahora, aunque todavía no está autorizado, pero poco a poco parece ya que tenemos un poco de luz, ¿no?, esa aplicación de bacteriófagos para higienizar granjas. Perfecto, pues hablaremos ahora de los bacteriófagos, que es un mundo realmente precioso e interesante. Pero no quería yo perder el hilo, has hecho antes una referencia a Infantis con los problemas de las resistencias, etcétera, que además el Infantis es preocupante. Vosotros habéis trabajado mucho en resistencia a antibióticos, Sí. estáis trabajando a ello. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación actual de resistencias? A ver, nosotros hemos hecho varios estudios de resistencias. Primero hicimos uno en Salmonella, que lo realizó mi compañera Verónica Cortés, y la verdad es que los resultados que obtuvimos ahí fueron muy prometedores, porque fue un estudio retrospectivo durante 3 años, donde estudiamos las prevalencia o los porcentajes de resistencia a antibióticos de Salmonella y además en diferentes orientaciones productivas. Entonces, en esos resultados sí que vimos como había una disminución significativa de los porcentajes de resistencia, lo cual estos esfuerzos que ya empezamos a poner en el sector con el PRAN ya se veían reflejados en nuestras cepas a nivel de campo. Luego hicimos otro estudio, pero con E. coli,
que E. coli y Salmonella no tienen nada que ver. E. coli es una bacteria mucho más variable, hay muchísima diversidad y por lo tanto su control se complica un poquito más, Mucho más. ¿no? Es muy desagradecido, ¿eh? Porque cada vez, en cuestión de nada, te varía el E. coli. Y también porque tenemos E. colis comensales, entonces a la hora de realizar un tratamiento tenemos que centrarlo mucho. Entonces, en este estudio de E. coli sí que vimos que prácticamente el 100% de las bacterias eran multiresistentes. Punto positivo o algo positivo que vimos es que estas resistencias eran antibióticos como ampicilina o eritromicina, que al final son antibióticos pues que sí que están muy empleados tanto en práctica veterinaria como en humana, pero sí que vimos que las resistencias a antibióticos de tercera y cuarta generación, que digamos que son los que están o que únicamente podemos utilizar en personas, así como las resistencias a las polimixinas, que es la colistina, era prácticamente insignificante, eran unos porcentajes de resistencia muy bajos. Por lo tanto, sí que también en ese aspecto el sector lo está haciendo muy bien. Los niveles de colistina prácticamente no solo lo hemos visto en este estudio, sino que ya la EFSA, la EMA y la ECDC reflejaron que desde que empezamos a trabajar con la reducción de antibióticos, prácticamente lo hemos reducido a la mitad y ya resistencias a colistina ya no se detectan. Entonces, es verdad que es pues, algo muy, muy positivo y muy beneficioso y que, bueno, que hay que aplaudir al sector avícola en este aspecto, porque lo estamos consiguiendo. Ya. Entiendo entonces que por un lado, es decir, ese uso o ese mal dicho que había o comentario de uso de ciertos antibióticos que eran solo de humana, que en avicultura no se estaban utilizando, no había resistencia, y la que sí ha habido es aquellos antibióticos que sí usábamos en avicultura, pues ahora mismo al dejar de usarlos o usarlos simplemente cuando son muy, muy necesarios, pues ha disminuido mucho estas resistencias, ¿no? Sí, a ver, y de hecho también en el último informe que se publicó bueno, ya la EFSA y la EMA y el ECDC ya apuntaron que la cantidad de antibióticos utilizados en animales de producción era ya inferior a la cantidad de antibióticos utilizados en personas. Vale. Entonces, y las resistencias, entonces, podríamos decir ahora, Sandra, que si se ha reducido mucho el consumo de antibióticos, ¿cuál es ahora entonces esas resistencias? ¿Por qué, qué tenemos? ¿A qué se debe? Claro, es que, o sea, desde mi opinión, yo creo que cuando se empezaron a hacer los programas de control de resistencias, cuando se inició el plan, es verdad que se focalizó mucho en animal de producción, principalmente sector avícola y el sector porcino. Y se dejaron fuera otros animales, como son los animales de compañía, y se dejó fuera el medio ambiente. Ujú. Entonces, ahora sí que es verdad que eso ya se empieza a tener en cuenta y ya estamos trabajando bajo el concepto de One Health. Correcto. Entonces, ahora en los estudios de resistencia se están viendo qué implicación puede tener el medio ambiente, desde aves silvestres que pueden diseminar al medio y ese medio ambiente cómo se puede controlar, o incluso los residuos que se pueden generar en hospitales o que nosotros mismos podemos generar en nuestra casa o que generamos de la producción o de la agricultura. Entonces, claro, yo creo que ahora ya vamos a tener una estrategia de trabajo y un enfoque mucho más global y no tan dirigidos solo a los animales de producción. De acuerdo, perfecto. Yo creo que, y eso es muy buen camino por el que vamos, eso está claro. Totalmente, sí. Eso está claro. Por nosotros mismos, ¿no? Para cuando un día vayamos al hospital que nos funcionen los antibióticos. Sí, y al final o sea, yo creo que si el animal está enfermo, tú también tienes que tratarlo con antibiótico, porque eso está dentro del bienestar animal. Entonces, claro, Correcto. hemos llegado a una tesitura que Es difícil, la verdad es que para unas está cosas sí, para otras cosas no, pero es verdad. Bueno, vamos a entrar en otro mundo también muy importante, muy próximo, que es la bioseguridad. Y que vosotros sé que como herramienta muy importante para prevenir enfermedades lleváis tiempo trabajando.
¿Qué controles lleváis para su implantación en las granjas, Sandra? Sí, mira, este año, bueno, este último año 2021, a raíz de que pues, hubo un incremento, un leve incremento en la prevalencia de salmonela en ponedoras, en gallinas ponedoras, aquí en la Comunidad Valenciana, el CK, con ayuda de la Consellería, impulsaron un programa que se llama Biopon. Entonces, este programa se basó en unas auditorías para verificar las medidas de bioseguridad implantadas en las granjas de gallinas ponedoras. Entonces, con estas auditorías no solamente pues, evalúas qué medidas de bioseguridad, sino también se intentaba transmitir al ganadero y al veterinario la importancia de unas buenas medidas de bioseguridad para evitar la entrada de patógenos en las instalaciones. De acuerdo. Estas medidas, tanto para evitar que entren patógenos en la granja, o que si una vez que entran, pues que no se vayan a expandir a otras granjas, etcétera. ¿Cómo ha ido esa evolución desde el principio hasta ahora? ¿Qué proyecto, este que estabas comentando, cómo ha ido evolucionando? Sí, bueno, a raíz de esto sí que es verdad que estamos intentando impulsar un servicio de auditorías en CECAP a disposición del sector, tanto de puesta como de carne, porque sí que hemos visto que es importante o que resulta, o sea, que tenemos resultados a la hora de realizar estas auditorías exhaustivas, donde haces de auditor y de coaching, porque también intentas ver o intentar hacer ver al propietario o de la granja cuáles creen que pueden ser las mejorías de su propia instalación. Y también porque lo que estamos intentando es que, por supuesto, estas mejorías sean adaptadas a cada granja, porque no todas van a poder realizar las mismas modificaciones, y también adaptadas a la economía de cada explotación. Entonces, con esto teníamos estos dos proyectos, ¿de acuerdo? Que es NetPulSafe y Cost, que prácticamente primero tuvimos NetPulSafe, que el objetivo es verdad que nosotros no tenemos muy controlado, porque tenemos muchos sistemas integrados en el sector avícola, sabemos cuáles son las medidas que hemos implantado, sabemos cómo estamos de salmonela, cómo estamos de influenza, etcétera, pero igual que nosotros los implantamos, creemos que esto tendría que intentar que sea igual en todos los países de la Unión Europea, porque al final vivimos en un mundo que es globalizado y las enfermedades, la transmisión de las enfermedades es muy rápida, ya lo hemos visto con la pandemia. Entonces, pues a raíz de esto surgió NetPulSafe, que al final es un proyecto que lo que pretende es hacer una red de bioseguridad internacional a nivel europeo. Entonces, para eso somos 7 países los que colaboramos. Colabora Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Polonia, Hungría y España. Y de estos países, 7 países, somos 14 entidades las que participamos en el proyecto. Entonces, nosotros, por ejemplo, de España, nos encargamos de validar cuáles son las herramientas que pueden ser más útiles para evitar la entrada de patógenos, así como hacemos auditorías de bioseguridad para ver el antes y el después. Es decir, vamos a una granja, les auditamos, vemos cuáles pueden ser las flaquezas o los puntos fuertes, los comentamos con ellos y al cabo de un tiempo volvemos y vemos si esas flaquezas las han mejorado y esos puntos fuertes los han reforzado. Y esto lo hacemos con una N representativa de granjas y lo mismo que hacemos nosotros, pues lo hacen todos los países, de manera que vamos a tener una información representativa de Europa y sobre todo de ver si yo las medidas que estoy tomando de salmonela son, por ejemplo, las mismas que está tomando Francia. Porque igual nosotros estamos tomando muchas medidas, pero igual otros países no, y por lo tanto vamos a ir teniendo una recirculación de los microorganismos. ¿Qué avances? ¿Habéis observado ya algún avance de esa colaboración internacional? Sí, a ver, bueno, por una parte,
dentro de pues estas entrevistas también les preguntábamos a los actores que estaban, que están, o sea, ¿cómo serían? A las personas implicadas, ¿de acuerdo? A los actores implicados, pues los veterinarios, los ganaderos, ¿cuál creen que puede ser la herramienta que más les puede ayudar para mejorar? ¿De acuerdo? Dentro de las posibilidades. Entonces, aquí lo que vimos es que, por ejemplo, tanto Bélgica como España, la medida o la herramienta que han seleccionado es el coaching. Porque es verdad que ellos dicen que lo que mejor les va es la formación personalizada. Obviamente es muy importante los cursos de formación, porque o sea, al final yo creo que es la base, pero luego además a ellos consideran que el ir a su granja y poder asesorarles personalmente sobre cómo poder mejorar es una de las herramientas que creen que se podría implantar. Entonces nosotros ahora en España estamos validando esa fase. Estamos desde CECAP validando si el coaching puede ser una herramienta que podemos utilizar para mejorar la bioseguridad o no. Y pues otros países, por ejemplo, consideran pues, que son más los cursos de formación los que pueden hacer que se mejore la bioseguridad. Entonces, todo esto analizaremos todos los resultados y desde CECAP nosotros somos los responsables de toda la estrategia de comunicación y diseminación del proyecto. Entonces, ahora cuando ya tengamos los resultados que hemos obtenido en todos los países, pues empezaremos a diseminarlo pues tanto global como nacional. ¿Este proyecto tiene un tiempo de duración o...? Sí, lo empezamos en 2020 en octubre y hasta 2023, son 3 años. Vale, perfecto. Igual se prolonga un poco porque es verdad que con influenza pues los accesos a las granjas han estado más limitados, Uf, entonces hay una parte de validación, pero nosotros lo tenemos, pero al colaborar Francia, Italia y Polonia también están teniendo muchos problemas, entonces claro, la fase de validación no hemos tenido tanto acceso a las granjas como se había estimado al inicio y entonces igual tenemos una prórroga de 3 a 6 meses. vale. Y viendo cómo va el otoño-invierno, temo que este año pocas visitas. Yo creo que están siendo optimistas. Yo he dicho, yo prorrogaría un año porque así vamos Sí, 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 sí. con paso firme. Pero bueno, la coordinadora Correcto. estima que con 6 es suficiente. Pues perfecto. No parece que la cosa vaya muy tranquila, la verdad. Bueno, vamos a entrar en otro proyecto en el que intervenís, que es Fagovet, que es Sí. precioso y realmente muy importante. Yo creo que nos va a ayudar, espero que nos dejen para el futuro enormemente en el campo. ¿Quiénes participan y qué es este proyecto Fagovet? A ver, FAGOVET es un proyecto el cual el objetivo es lograr el registro de un producto de bacteriófagos para el control de salmonela, tanto como aditivo, como feed additive, como biocida para avicultura. Entonces, dentro de este proyecto somos 4 partners. Está la Universidad de Barcelona, o sea, en España estaríamos Universidad de Barcelona y CECAP, Bedworks en Bélgica y ALS en Portugal. Y ALS es el coordinador del proyecto. De acuerdo. Sí. Sandra, ¿qué son los bacteriófagos? Pues los bacteriófagos a mí me gusta explicarlo porque al final, como son unos virus, una de las principales problemáticas es la concepción, ¿no? El concepto social sobre los virus, y más ahora después de una pandemia. Entonces, todo el mundo sabe que existen bacterias buenas, ¿no? Que nos ayudan, pues, por ejemplo, a regular el tránsito gastrointestinal. Tenemos lactobacillus y todo el mundo las conoce. En el caso de los fagos, también es bueno que la gente conozca que existen virus buenos, como son los fagos, que son unos bacteriófagos depredadores naturales de bacterias. Es decir, solo van a infectar a células procariotas. No son capaces, no tienen receptores para infectar una célula humana o animal, una célula eucariota. También es bueno que se sepa que los bacteriófagos es la entidad más abundante del planeta. Si nosotros pensamos en la arena de playa, podemos decir que es infinita, ¿no?
porque arena de playa, si empezamos a contar los granos, no acabaríamos nunca. No. Pues hay más bacteriófagos en el planeta que granos de arena de playa. Es decir, es una entidad que está en todas partes, cuya función principal es modular a las bacterias. Es decir, intentar siempre tener un balance bacteria-bacteriófago. ¿Para qué? Para que no haya, pues, digamos, una explosión, ¿no?, de enfermedades. Afortunadamente no los vemos porque si no nos asustaríamos, ¿no? Una cosa, ¿cada bacteria tiene su bacteriófago o todos funcionan para todos? Otra de las ventajas de los fagos es que son muy específicos de bacteria. ¿De acuerdo? Nosotros principalmente trabajamos con fagos para Salmonella y fagos frente a E. coli. Entonces, dentro de Salmonella, nosotros lo que sí que hemos visto es que si yo tengo fagos de Salmonella enteritidis, pueden no lisar todas las enteritidis. Es decir, dentro incluso del mismo serotipo hay unas enteritidis que lisan, otras que no, o incluso unas que lisan pero con menor actividad fágica. Sin embargo, ese mismo bacteriófago que lisa enteritidis muchas veces nos ha lisado una tifimurium. Entonces, al final van determinados por ciertos receptores que tienen las membranas. Entonces, claro, ahora lo que estamos es yendo un paso más, estamos secuenciando estos fagos y secuenciando las bacterias para poder determinar la especificidad de los fagos en cuanto a Salmonella. De acuerdo. Y Sandra, hay otro concepto que son los autofagos. Sí. ¿Qué son? A ver, claro, los bacteriófagos al final, una de, pues, las cuestiones que nos planteamos, sobre todo los que trabajamos en terapia fágica, es que tratar con un antibiótico, o sea, tratar una bacteria con antibióticos, si la bacteria es sensible, es muy fácil, porque esa bacteria nunca ha estado expuesta a un antibiótico, entonces va a ser muy fácil matarla. Sin embargo, las bacterias y los fagos conviven. Entonces, una bacteria puede estar muy adaptada ya a un bacteriófago. Entonces, ¿por qué nosotros trabajamos con el concepto de autofago? Porque es verdad que pues esa bacteria puede estar adaptada al bacteriófago, pero unas concentraciones de manera que entre ellos puedan convivir. Pero ¿qué pasa si yo cojo ese fago, me lo llevo a mi laboratorio, lo multiplico, lo concentro y lo enfrento? Pues obviamente voy a ser capaz de matar la bacteria porque voy a poner más cantidad de bacteriófago. Voy a hacer digamos, una disrupción de este balance bacteria-fago. Luego, además, también al trabajar con autofagos, estoy trabajando con algo natural y que lo estoy sacando del propio medio. Es decir, yo no estoy aplicando nada ajeno a esa granja o nada extra ajeno a ese animal, sino es algo que estaba en su propio ambiente, que es bueno, que está en unas concentraciones pues, que hace que en este momento la bacteria prevalezca más. Y entonces yo lo que hago es, lo llevo, lo multiplico, lo aplico y en todo momento no estoy alterando el ecosistema como tal. Obviamente lo estoy alterando un poco porque ya estoy quitando una bacteria, pero no estoy introduciendo nada externo, nada ajeno de ese ambiente. De acuerdo. Estáis ahora trabajando con Salmonella y con Escherichia coli, Sí, pero el abanico de poder entrar es a todas las bacterias. efectivamente. Al final, si hay una bacteria, va a existir su bacteriófago, y encima al final los bacteriófagos es un virus, pero que se comporta como un parásito, necesita los mecanismos de replicación de la bacteria para sobrevivir y entonces la terapia fágica es muy amplia. Y además, otra de las ventajas, pues lo que hemos dicho, porque una de las dudas es, ¿y si aparecen resistencias a los fagos? ¿Entraríamos en la misma dinámica que con las resistencias a los antibióticos? Lo bueno es que si existen resistencias a los bacteriófagos, o sea, a los bacteriófagos, esa bacteria resistente va a tener un nuevo fago. Entonces, vamos a ser capaz de aislar un nuevo fago frente a esas bacterias resistentes. Otra cosa también que se está evaluando en cuanto a las resistencias es, como he dicho anteriormente o he avanzado, al final los bacteriófagos y las bacterias conviven, ¿no? El bacteriófago es un virus, es un ser vivo, microorganismo, que lo que va a intentar es adaptarse y evolucionar para sobrevivir. Entonces,
Otra alternativa o otra vía para frenar estas resistencias es la evolución dirigida. Los fagos pueden evolucionar, los podemos dirigir en el laboratorio o bien naturalmente, ¿de acuerdo? Esto sí que ya se ha descrito, de manera que yo, mi fago o esa bacteria que se ha vuelto resistente, lo evoluciono para que ya sea capaz de lisar a esa nueva bacteria. Joder, apasionante. Me La cachi verdad es que... que sí. Es decir, que la naturaleza es muy sabia porque, es decir, hay un virus que destruye las bacterias. El problema que tenemos es que cuando tenemos un montón de bacterias, millones, pues el problema es que la naturaleza no puede de golpe defenderse contra todas esas bacterias, ¿no? Entonces, Efectivamente. tenemos nosotros que ayudarles ahí. Bien. Eh, eh, Estáis trabajando, por una parte, con la desinfección de naves en casos en que hay positividad, hay problemas, pero también hay una finalidad que es el uso de los fagos en la incubadora. Sí, Háblame un poco de estas dos breves resultados que estáis teniendo ahora en campo. sí. A ver, en el caso de higienizaciones, todo esto surgió pues sobre todo por ya el serotipo que hemos comentado, ¿no? Infantis es un serotipo que está, pues lo tenemos, ¿no? Ya es residente en nuestras granjas y que además es muy resistente a los sistemas de limpieza y desinfección. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una salmonela en nuestra granja, limpiamos, desinfectamos, tomamos muestras para verificar y la bacteria sigue estando ahí. Entonces, aquí lo que realizamos es lo que hemos comentado de autofagos. Directamente diseñamos un fago específico frente a esa bacteria que ha sido capaz de resistir a la limpieza y desinfección. ¿Por qué ha sido capaz? Pues ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo son estudios de biofilm y estamos viendo que muchas veces generan biofilm, entonces esto es lo que le está dando la resistencia a los desinfectantes y nuestros fagos tienen la capacidad de destruir el biofilm. Oh, Entonces, estamos ahora mismo trabajando con fagos dirigidos para el biofilm. Entonces, claro, es una medida complementaria, siempre lo digo, o sea, que si nosotros aplicamos fagos, tenemos que seguir realizando las medidas actuales, tenemos que seguir limpiando, desinfectando, vacunando. Es algo complementario cuando nuestra limpieza y desinfección falla, pero falla porque la bacteria es resistente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se limpian las granjas. Nosotros necesitamos, obviamente, que la bacteria esté en las instalaciones, porque si nosotros las eliminamos, si yo pongo un fago sin bacteria, el fago va a empezar a disminuir su concentración y va a desaparecer. Entonces, es muy importante que el bacteriófago esté en presencia con la bacteria. Entonces, hacemos 2 aplicaciones de bacteriófago consecutivas, separadas en 24 horas, y luego ya se desinfecta. De esta manera ayudamos como este fago es dirigido a bacteria, eliminamos esas bacterias resistentes y luego ya pues con la desinfección, obviamente ya quitamos el resto de microbiota porque solo se había limpiado y luego también por exigencias y para poder hacerlo necesitamos eliminar el bacteriófago antes de la entrada con animales. Porque como actualmente no están autorizados, nosotros dentro de el informe favorable que tenemos es que se elimine el bacteriófago antes de que entre con los animales para evitar que, pues, que los animales cuando lleguen a matadero tengan este fago. Y la verdad es que estamos teniendo resultados muy prometedores y muy interesantes porque está funcionando muy bien. bien. Y Sandra, ¿cuáles son los principales problemas que estáis viendo? Pues a ver, por ejemplo, cuando empezamos el proyecto y sobre todo ahora que hemos elaborado el dossier o estamos trabajando en esa elaboración, el problema es el registro. Es decir, tú el registro lo puedes realizar por 2 vías, o bien por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, o bien por tú empezar a registrar dentro de un país. Entonces, los problemas que estamos viendo es que lo que nos están diciendo las autoridades pues, de cada país es que o bien no tienen conocimiento suficiente para evaluar ese dossier, o bien obviamente ahora por carga de trabajo no lo pueden evaluar. Entonces ahora mismo son los problemas a los que estamos enfrentando. Sí que es verdad que yo sí que veo algo de luz, porque sí que es verdad que ya pues, la Agencia Española del Medicamento ya ha contemplado los bacteriófagos dentro de una medida pues,
de tratamiento de colibacilosis y salmonella en aves. Por lo tanto, yo creo o espero que esto nos facilite poder registrar el producto. Pero, por ejemplo, por qué hay esta reticencia a autorizarlos si, por ejemplo, en la alimentación humana están autorizados? ¿Por Claro, qué? en quesos en el norte de Europa se utilizan para la listeria, el uso de bacteriófagos para los quesos, etcétera. Sí, bueno, Estados Unidos, en Rusia, pues yo creo que Claro, principalmente... y en Estados Unidos para salmonela ya se está permitido. En Sudamérica yo he visto, en Colombia he visto actuar los bacteriófagos, etcétera. Es decir, ¿por qué esta reticencia si en consumo, en alimentación humana sí? ¿Por qué en ganadería no? A ver, yo creo que más que un tema de alimentación o ganadería, creo que aquí, pues si nosotros estamos trabajando con regulación europea, siempre va a ser mucho más exigente los estándares de cualquier registro. Por eso digo que yo creo que ahora ya sí que se está abriendo un poco la veda, o sí que nos lo van a facilitar, porque claro, hemos llegado a un punto que o tenemos alternativas a los antibióticos, o ya se ha dicho que en el 2050, principal causa de mortalidad van a ser las resistencias a los antibióticos. Y de hecho, también en el último informe de la revista Lancet postulaba E. coli ya como la principal bacteria causante de estas muertes a resistencia. Entonces, necesitamos una alternativa. Entonces, yo creo que antes, uno, era porque no había esta necesidad, ¿de acuerdo?, de una autorización de una alternativa de bacteriófagos. Ahora sí que se está viendo que los antibióticos que se están descubriendo en las bacterias son tan listas que son capaces de desarrollar resistencias antes. Entonces, económicamente tampoco compensa porque también la elaboración de un nuevo fármaco lleva mucho tiempo. Lo mismo, lo que es lo que estamos haciendo nosotros con los fagos, pues todos los controles de seguridad, eficacia, hay que pasarlos. Y luego también, al final, los bacteriófagos, la diferencia con antibióticos es que no deja de ser un organismo vivo. Entonces, el controlar un organismo vivo que además también ya ha convivido con las bacterias. Entonces, tú sabes que se van a empezar, lo que hemos comentado, se van a empezar a adaptar entre ellos. Entonces, yo creo que al tratarse de un organismo vivo han hecho falta muchos más estudios, o son necesarios muchos más estudios y muchas más pruebas que nos aseguren su seguridad. La eficacia, yo creo que si el bacteriófago es específico frente a tu bacteria diana va a funcionar, pero es verdad que ha habido un poco de miedo en cuanto a la seguridad, a la toxicidad, etcétera. Aunque es verdad que, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con bacteriófagos, nuestro nivel de toxicidad para probarlo es 1000 veces más la dosis de eficacia. ¿Por qué? Porque estamos seguros que no le va a hacer nada al animal, porque no va a detectar células eucariotas. Pero claro, hasta que eso se demuestre y tengamos claro que nosotros introduciendo un virus no vamos a causar ninguna alteración en los animales o en las personas, yo creo que eso ha sido una de las principales vías que han frenado la autorización de los bacteriófagos. Pero actualmente nunca se ha visto que haya habido una acción sobre afuera de las bacterias. Nada, nada, son totalmente seguros. O sea, no, ya te digo, solo y encima al ser tan eficaces, y lo bueno también que tienen los fagos es la capacidad de autorreplicación. Es decir, que con una única dosis tú ya puedes efectuar un tratamiento, porque el bacteriófago va a empezar a autorreplicarse y mientras vaya observando o vaya detectando o vaya infectando bacterias, ellos van a multiplicarse en el interior, van a generar nuevas partículas víricas, van a alisar la bacteria, estas partículas víricas van a salir al exterior y van a seguir infectando nuevas bacterias. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, la terapia fágica muy dirigida, yo creo que va a ser una de las alternativas futuras. Perfecto. Así que Pero, bueno, pues me alegro que me digas eso porque además de las buenas experiencias que estáis teniendo con la desinfección de naves, pues indudablemente hay que dar otro gran paso que es el tratamiento, ¿no? de animales. exacto. Sí que es verdad, pues eso, para el tratamiento de animales, pues ya pues tendremos que ir a ensayos clínicos, ir haciendo pues un ensayo clínico y registrando ensayos clínicos cada vez que queramos hacer un tratamiento, pero bueno, hasta que se autoricen. Pero vamos, que hay muy buenas perspectivas y somos optimistas ahora mismo. Perfecto, me alegro, me alegro.
y que nos transmitáis ese optimismo, ¿no? Para ello. Sí. Bueno, se nos va yendo el tiempo, Sandra, pero sí me gustaría un poco que habláramos de influenza aviar por el Ujú. incremento de casos que se está produciendo en Europa y en España y la intranquilidad que este otoño-invierno podemos tener, ¿no? Sí. Eh, ¿Estamos preparados para nuevos repuntes de focos y para seguir actuando rápidamente? Sí, a ver, yo creo que el sector avícola es un sector que ante las adversidades se crece, sabe trabajar conjuntamente el sector público con el sector privado. Entonces, nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Administración para estar preparados para estos pues, eventuales brotes. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana se ha creado ya un comité de crisis, de gestión de crisis, Ujú. para ver, para anteponerse, ¿no? Y, para ver qué medidas se pueden implantar desde ya, antes de que tengamos ningún brote o suceda cualquier caso, pues para anteponernos a la situación. Bueno, quizás, Sandra, no sé, en algunas comunidades no faltaría esa preocupación que tenéis vosotros, esos medios que tenéis vosotros, porque, claro, cuando una explotación de gran número de animales está afectada, es decir, se desborda un poco las previsiones. Sí, por eso yo creo que es importante seguir recordando la importancia de monitorizar nuestros lotes y ante la mínima sospecha, o sea, hablarlo, comunicarlo. Sí, y empezar, por supuesto, antes de mover ningún animal, tomar muestras y asegurarnos de que pues nuestros animales son ausentes, una ausencia de influenza. Sí, Porque hay una cosa clara, es decir, la bioseguridad es la única herramienta que tenemos porque no hay vacunas autorizadas, ¿no? Es decir, que es la bioseguridad lo único que hay, pero sí está claro que hay naves cerradas que se contagian, ¿no? efectivamente, porque, a ver, lamentablemente parece que este virus puede entrar por transmisión aérea. Entonces, por eso es importante seguir monitorizando, hacer monitorización de aves silvestres, ¿de acuerdo? Incrementar esta vigilancia y, por supuesto, que si hay aves al exterior, que se limite totalmente el acceso al exterior cuando haya un riesgo de influenza aviar. De acuerdo. Es decir, yo creo que es importante que los propietarios, los avicultores, etcétera, todo el mundo se conciencie de que la bioseguridad no es un papel que tenemos escrito, ¿no? Efectivamente, Que tenemos que estar cumpliendo todas esas medidas, que es muy importante. por eso, o sea, es importante las formaciones continuas. Aquí en CECAP, hace poco, a principios de septiembre, hicimos una formación de la importancia de bioseguridad en las granjas y yo sí que creo, sí que, al menos la percepción que tuve es que cada vez están más concienciados y saben la importancia, porque al final ellos son los principales, a los principales que les afecta, los principales afectados, si tienen cualquier riesgo de influenza o de salmonela. Entonces, yo creo que sí que están concienciados y vamos, son proactivos a la hora de la formación. Tú además que, bueno, pues tienes más información a nivel europeo y más contactos, etcétera. ¿Piensas que la autorización del uso de vacunas puede estar cerca en la Unión Europea? Sí, a ver, de hecho sí que ya hay un borrador para ver si se autorizan o no. Vale, vale. Entonces me imagino, pues habrá que ver los pros y o sea, pros y contras de la autorización de la vacuna. Si nos interesa más empezar a controlar brotes o el tema de la comercialización. Es que, entonces hay un borrador, sí que sé que hay un borrador y entonces pues en base a eso se verá si interesa o no autorizar la vacuna. Vale. Porque indudablemente el costo económico que ha tenido en la Unión Europea con los sacrificios de animales, pues es muy grande. El costo que ha habido en España es importante. Los Efectivamente. americanos también están ya pensando en que a lo mejor el uso de vacunas puede ser necesario, ¿no? Porque a veces
poner puertas al campo es muy complicado y con este tipo de virus, ¿cómo actúan? Exacto. Y más aunque pongas puertas y tenemos aves silvestres, Exacto. ahí ya se acabó todo. Entonces, por eso, desde aquí, desde el CECAB, incidimos mucho en toma de muestras inmediata, monitorización, si tenemos sospecha, inmovilizar animales hasta que no tengamos nuestro resultado de negativo y así yo creo que conseguiremos mitigar si hay cualquier riesgo de brote. De acuerdo. Sandra, para ir terminando, ¿qué proyectos futuros estás preparando? Pues proyectos, yo sigo en mi línea de bacteriófagos, ya sabes, José Luis, Y no lo dejes, por favor. es mi topic, entonces el proyecto que te comenté de incubadora lo hemos iniciado, nada, hemos empezado hace un mes, o sea, nos lo concedieron a finales de verano, entonces ahora lo estamos empezando a poner a punto, a ver qué resultados, porque es verdad que pues, cuando lo pedimos, yo vi que en la bibliografía no habían tantos estudios de bacteriófagos en incubadora. Pienso que es un punto de la cadena de producción muy importante a tener en cuenta, porque al final, si conseguimos mitigar cualquier enfermedad, ya sea Salmonella o sea E. coli, principalmente en incubadora, tratando una incubadora, vamos a hacer que esta diseminación se limite muchísimo, es decir, que el coste-beneficio es mayor. Entonces empezaremos por ahí, vamos a ver cómo se pueden aplicar, porque claro, el sistema de incubadora es totalmente diferente de una granja, trabajamos con menos tiempos, entonces ver la viabilidad de bacteriófagos con desinfectantes, incluso con productos de limpieza, entonces pues por ahí van a ir nuestras vías, ver si es mejor pulverizar, Innovo, entonces ahora mismo estamos ilusionados, yo por lo menos, Apasionante, apasionante, yo creo. a ver cómo sale este nuevo proyecto. Esperemos tener, pues cuando nos veamos resultados y te los podré comentar. Muy bien. Pues Sandra, muchísimas gracias por tu colaboración, por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que es un privilegio poder haberte hecho esta entrevista para Avenues Expertos y nada más por nuestra parte. Gracias a todos por vuestro seguimiento y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, José Luis.